Hola amigos y saludos cordiales. Muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Bueno, yo creo que es hora de abordar un tema muy importante que está saliendo a colación un día y otro también con ocasión del denominado desafío catalán o del tema catalán. Y es el de la reforma constitucional. Bueno, esta es una palabra muy bonita, una expresión muy grandilocuente a la que están acudiendo políticos, juristas, tertulios, contertulios, y que está siendo objeto de debate, debate o debatillo, como le queramos llamar, en todos los lugares y espacios donde el tema catalán pues está siendo el tema estrella. Pero llegados a este punto, creo que conviene poner muy claras las cosas y hay que explicar muy bien qué significa la reforma constitucional, qué significa eso de que, si ustedes, como dicen muchas veces, ¿no? Ustedes, en este caso refiriéndose a los catalanes, tienen todo el derecho del mundo a ser independentistas, a pensar lo que quieran y a decir lo que quieran libremente. Pero, para hacer lo que pretenden hacer, es decir, un referéndum, y en su caso ejercer el derecho de autodeterminación, se dicen y con razón, tienen ustedes que acudir o tienen ustedes que posibilitar o hacer posible que se cambie, que se reforme la Constitución. Vale, hasta aquí estamos de acuerdo. El artículo 168 de la Constitución española prevé la posibilidad de que el texto constitucional se pueda modificar o reformar. Es verdad. Pero claro, no debemos de quedarnos solo en eso, porque si nos limitamos a esta expresión, lo único que estaremos haciendo será, quedarnos en la superficie de las cosas. Porque, claro que es posible que la Constitución pueda ser modificada. Es verdad, porque hay mecanismos que están previstos para que esta operación se pueda llevar a cabo. Ahora bien, la pregunta es, ¿realmente en la práctica esta posibilidad se puede llevar a efecto? Pues voy a tratar de explicaros algo que creo que es muy importante y más en el momento histórico en el que estamos viviendo. Lo primero que hay que decir es que esa posibilidad de modificar la Constitución, de reformarla, existe. Es verdad. Pero lo segundo que hay que decir es que la Constitución de alguna forma está blindada en el sentido de que es en la práctica extraordinariamente difícil poder llevar a efecto esa modificación o reforma. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque voy a explicaros a continuación lo que dice el artículo 168 de la Constitución. Y en el tema que nos ocupa, que es el derecho, supuesto derecho de autodeterminación o la posibilidad de un referéndum para consultar si se quiere Cataluña, en este caso, seguir formando parte del territorio nacional o no, estaríamos hablando de un derecho fundamental consagrado que implicaría la modificación de los artículos 1 y 2 de la Constitución, que hablan de que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que se consagra la unidad e indivisibilidad de la nación española, reconociéndose, por otro lado, el derecho a la existencia de regiones y de nacionalidades. Bien, ¿cómo se puede modificar la Constitución? ¿Es posible que se pueda reformar el artículo 92, que reconoce el derecho al referéndum, pero no a un derecho a un referéndum para preguntarle a una determinada comunidad poblacional si quiere o no seguir formando parte del territorio nacional, en este caso de España? Pues veréis. El artículo 168 dice expresamente que lo primero que habrá que hacer será convocar a ambas cámaras, es decir, Congreso y Senado, para que tanto en la una como en la otra se debata esta cuestión y, en su caso, se apruebe por mayoría de 2/3 de cada una de las cámaras. Dicho en otras palabras, el primer punto y el primer paso será
que se plantee y se debata y se apruebe en su caso, tanto en el Congreso como en el Senado, por como mínimo 233 diputados y 233 senadores, que esa posibilidad o esa reforma tenga lugar. Este es el primer paso. Ahora viene el segundo paso, y es que, si se consiguieran estas mayorías, habría que proceder a disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones. Celebradas las nuevas elecciones con los resultados que pudieran extraerse de dichos comicios, las cámaras, otra vez, Congreso y Senado por separado, tendrán que volver a dilucidar, plantear, debatir y aprobar en su caso, también por mayoría de 2/3, la reforma del asunto que se trate, que en este caso, por ejemplo, sería la modificación del referéndum, del artículo, del derecho, no tanto del derecho al referéndum, que está en el artículo 92 y no requiere esas mayorías, sino que, claro, si se reconociera esa posibilidad, habría que modificar los artículos 1 y 2 de la Constitución referidos a la soberanía nacional y también a la indisolubilidad del territorio nacional. Pues bien, una vez que ambas cámaras, después de que se hubieran celebrado nuevas elecciones, hubieran aprobado por mayoría de 2/3 cada una de ellas que se pudiera proceder a esa reforma, viene el tercer punto, y es que hay que convocar un referéndum. Y lógicamente, en el referéndum, al que tendría que ser consultado en tanto en cuanto la Constitución no sea modificada en este punto, la totalidad del cuerpo electoral del territorio nacional, es decir, de todos los españoles. Dicho esto, que es exactamente lo que dice el artículo 168 de la Constitución, habría que hacerse algunas preguntas. ¿Realmente, después de planteado esto tal y como yo lo acabo de hacer, que es tal y como está previsto en la Constitución, realmente es posible que se pueda reformar la Constitución por parte de una minoría en una comunidad autónoma que, siendo minoría, no sabemos si mayoritario o no, dentro de esa comunidad autónoma, desease que tuviera lugar un referéndum para hacer esa consulta en los términos expresados? Pues mire, la verdad, honestamente, yo creo que es imposible. Es imposible porque los partidos mayoritarios que ocupan los escaños del Congreso y del Senado son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Dos partidos con una raigambre histórica muy fuerte, con unas convicciones muy fuertes, españolistas, muy legítimas, y que, por aplicación de la Ley Orgánica Electoral General, que establece el concepto de 50 circunscripciones electorales en este país, una por provincia más otra para Ceuta y otra para Melilla, y deja fuera el concepto de la circunscripción única, por aplicación de este principio de tal y como está estructurado el sistema electoral español, los partidos mayoritarios tienen garantizada como mínimo 2 diputados como mínimo por provincia, más los que puedan obtener como consecuencia del resultado electoral y por aplicación de la famosa ley de Ohm, la ley de los restos electorales. Es decir, formalmente existe la posibilidad de modificar y de reformar la Constitución en los términos expresados. Pero en la práctica esto es prácticamente inviable en los términos expuestos para determinadas cuestiones. Tan difícil por el quórum que se exige, que en la práctica esto es más un mero formalismo jurídico que una posibilidad fáctica o real. En consecuencia, ¿qué posibilidades le queda a una comunidad autónoma, por ejemplo, en este caso Cataluña, podría ser cualquier otra, de poder acudir legalmente a presentar un referéndum, por ejemplo, en los términos con el objetivo ya expuesto, previa modificación
o reforma de una Constitución en esos términos, que obviamente en ningún caso van a obtener por lo que acabo de explicaros, obviamente esto lo que supondría de facto sería la imposibilidad jurídica de articular la posibilidad de ejercer pues ese derecho de autodeterminación reconocido en principios y declaraciones internacionales, y que hay algunos autores, algunos expertos en la materia, que entienden que en este caso concreto no ampararía el derecho de Cataluña a esa posible independencia, mientras que otros sostienen, por el contrario, que el derecho internacional ampararía ese derecho a la secesión. Pero ese es otro tema. Quería salir al paso de esta cuestión, creo muy importante, porque estoy cansado de oír lo de la reforma constitucional, pero nadie explica las posibilidades reales que eso implica, y nadie habla del blindaje de que se ha provisto la Constitución en el momento que se hizo por parte de los llamados padres de la Constitución, y luego cuando fue aprobada por todos, por la mayoría de la población española. Nadie habla del blindaje constitucional, que en este caso concreto, de la reforma constitucional, es además un blindaje doble por lo que acabo de explicar. Sin más, amigos, con objeto y con la idea de haber podido contribuir a clarificar un poco más este farragoso asunto, me despido de vosotros, hasta muy pronto, recordándoos que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis, y enviándoos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias, amigos, y hasta muy pronto.